Amigos del canal, vamos con el cuarto video de máquina cerradora de codo. Aprenderemos a dar el ajuste del tiempo del looper. Inicialmente vamos a retirar las agujas. Posterior a esto, el ajuste que lo compone, el pie prensatela, la placa aguja y el diente. Empecemos. Como pueden observar, el diente trabaja con un conector hacia la rueda transportadora inferior y este va sujeto a su vez con un tornillo. Este tornillo tiene doble función, pues también ajusta el guardagujas. Entonces debemos tener en cuenta cuando vayamos a hacer esa grabación entre la aguja y el guardagujas. En el anterior video ya hicimos el ajuste de la altura de barra aguja. Ahora vamos a hacer lo que es el ajuste y sincronización de la aguja y el looper. Debemos girar la polea hacia adelante hasta que el looper llegue al final de su recorrido hacia atrás. Utilizaremos una reglilla para tomar la medida desde la punta del looper al centro de la aguja, como dice según catálogo. Aquí, como pueden observar, tenemos menos de 3 milímetros. Vamos a tratar de trabajar sobre 2.9. Bien, estos tornillos que vemos al frente, que tiene cabeza de pala, ajustan el looper desde su base. Este trae un chaflán. Ahora, estos tornillos que vemos en Bristol son los que ajustan la base del looper. Vamos a soltarlos para adelantar o atrasar el looper según catálogo. Debemos aflojar el tornillo y mover el soporte del looper en dirección a la flecha, hasta que la distancia entre el looper y el centro de la aguja sea de 2.7 a 2.9. Luego debemos volver a apretar los tornillos a tope. Recuerden no soltar totalmente el looper. Vamos a utilizar la misma Bristol para hacer palanca y adelantar o atrasar el looper, y vamos tomando la medida con la reglilla hasta tener esos 2.7 a 2.9. En este caso tenemos un aproximado de 2.9. Vamos a trabajar sobre esa medida los loopers y en este punto volvemos a ajustar el looper. Otra graduación que vemos de fábrica es la entrada de la aguja con el looper. Cuando este se mueve hacia atrás y se mueve hacia la derecha, como hacia adelante y se mueve hacia la izquierda. Una referencia que se usa para hacer este ajuste es que al pasar la aguja tanto por la parte de atrás del looper como por la parte de adelante, siempre se encuentre alineado el ojo del looper con el ojo de la aguja. Para este modelo de máquina, la graduación se hace desde la polea inferior de la correa principal. Continuando, vamos con el looper del medio. Vamos a verificar con nuestra reglilla, con nuestra cinta métrica, la distancia. Estamos trabajando 2.9. Aquí, como pueden observar, tenemos esa distancia de más o menos 2.9. No hay necesidad de moverlo. Continuamos con el siguiente looper. Verificamos el looper derecho, revisamos con nuestra cinta métrica. Tenemos 3 milímetros, no sé si lo alcancen a ver. Vamos a adelantarlo. Recuerden que necesitamos una Bristol 3 milímetros. Soltamos suave, hacemos palanca
y vamos revisando. Hacemos palanca, está todavía muy apretado, soltamos un poco y volvemos a adelantar. Como ven, es una medida muy mínima, no debemos hacer tanta fuerza. Verificamos, aquí como pueden observar ya tenemos 2.9 milímetros, vamos a dejar ahí. Recuerden ajustar a tope con la Bristol 3 milímetros. Apretamos a tope con nuestra Bristol 3, looper derecho, looper del medio y looper izquierdo. A continuación vamos a ver cómo nos quedó la entrada del looper con relación a las agujas. Aguja cae y looper avanza hacia atrás, hacia la derecha y luego hacia adelante y a la izquierda. Cuando la aguja ha recorrido 0,2 a 0,8 milímetros, el looper estará a una distancia de 2,9 sobre el ojo de la aguja. Y el roce entre estos es 0 en este caso, lo dejé lo más cerca posible. En este punto solo nos restaría verificar el protector de aguja con la aguja y no deberíamos tener problemas de salto de puntada en la costura. Amigos del canal, esto es todo con respecto al ajuste y sincronización del tiempo del looper. Nos vemos en un próximo video.